Continuando hablando de chikungunya, en la etapa subaguda, el paciente empieza en la etapa subaguda cuando transcurren 3 semanas de iniciado los síntomas de la enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la etapa subaguda? El paciente puede presentar una poliartritis distal, principalmente de las manos y de los pies, una exacerbación importante de los dolores articulares y óseos en regiones anatómicas que estaban dañadas previamente. Pueden también además presentar una tenosinovitis hipertrófica en las diferentes articulaciones, y esta tenosinovitis puede producir síndromes de atrapamiento como el síndrome del túnel carpiano. Algunos pacientes también manifiestan fenómenos vasculares como el fenómeno de Raynaud. Pueden tener síntomas neurológicos como depresión. También pueden tener fatiga, astenia, que es uno de los síntomas que vemos con mayor frecuencia en los pacientes que están en la etapa aguda de la enfermedad. ¿Cómo los vamos a tratar a estos pacientes? El objetivo del tratamiento en los pacientes en la etapa subaguda de la chikungunya es primero aliviar el dolor. El alivio del dolor siguiendo con el alivio de la inflamación. Al disminuir la inflamación, también se disminuye el riesgo de daño articular, la rigidez de las articulaciones. Además, disminuye el riesgo de que el paciente pierda mucha masa muscular por el reposo prolongado. ¿Cuáles son los niveles terapéuticos que podemos indicar a los pacientes en la etapa subaguda? Y el primer escalón es el uso de los AINES. Esto es importante resaltar que los AINES, el ibuprofeno, el diclofenac o cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo que decidamos usar, deben ser usados a las dosis máximas, pero siempre teniendo en cuenta las características del paciente a quien vamos a indicar los AINES. Uno de los AINES más utilizados es el ibuprofeno a una dosis de 40 miligramos kilo peso día, que puede ser repartidos en 2 o en 3 dosis según criterio del profesional. Diclofenac podemos usar en dosis máximas de 150 miligramos, y es recomendable también usar las dosis de liberación lenta. Cuando el paciente no mejora clínicamente con el uso de antiinflamatorios, las guías dicen una vez transcurrido 2 o 3 semanas de haber iniciado y a dosis adecuada en los antiinflamatorios, se plantea el uso de corticosteroides. ¿En qué pacientes vamos a usar los corticosteroides? En aquellos pacientes en quienes vemos clínicamente que hay mucha inflamación, que hay a nivel de las articulaciones, vemos tenosinovitis importantes y que no están respondiendo a los AINES. Los corticosteroides que podemos usar son dosis bajas de prednisona, que pueden ir desde 5 a 10 miligramos durante periodos cortos, una dosis durante 5 días al inicio, y ir descendiendo paulatinamente hasta poder retirarlo idealmente hasta los 10 días. En los casos en que hay una artritis refractaria y que necesitemos más dosis de prednisona para controlar los síntomas y los signos del paciente, las guías recomiendan usar una dosis de prednisona
de 0,5 miligramos kilopeso, también por un breve corto de tiempo, durante 5 días, no más de 10 días, son las indicaciones. Por supuesto que eso queda a criterio del profesional y también de las características clínicas del paciente. En algunos casos específicos, en los cuales se ven el predominio de la inflamación en alguna articulación, también se pueden realizar infiltraciones con corticosteroides, teniendo un alivio del dolor bastante importante. También en el síndrome del túnel carpiano o de otros síndromes por atrapamiento, por la presencia de tenosinovitis, se recomienda los usos de medidas de sostén, como el uso de guantes ortopédicos o de la infiltración por corticoides. No se recomienda la cirugía en estos casos porque se presume que es un cuadro, es temporal transitorio. En los casos en que aún así no podamos controlar los signos y los síntomas de la enfermedad, también podemos usar derivados opiáceos como el tramador en combinación con los corticoides o con los antiinflamatorios. En criterio clínico, podemos usar tramador 100 miligramos cada 8 horas con alguna medicación adyuvante, si es necesario, como la pregabalina o la gabapentina, según criterio médico.